Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hola, Una buenas tardes. tarde más en la que volvemos a encontrarnos a través de la Escuela de Letras en este programa de actividades complementarias en el que se incluye la presentación de las novedades de la Editora Regional de Extremadura. Como siempre, queremos agradecer a UPEX no solamente esta oportunidad para difundir las novedades de la editora, sino también pues, agradecer esa iniciativa que es la Escuela de Letras tan interesante y con tanto éxito ahora mismo. También nuestro agradecimiento al Plan de Fomento de la Lectura, a través de cuya cuenta de Facebook se ven estas presentaciones en muchísimos clubes de lectura de bibliotecas. Y, pues, por último, al autor que hoy nos acompaña, Óscar Jiménez Moriano, que viene a presentar una novela, La Laguna de la Feria, de la que vamos a hablar ahora. Siempre arrancamos nuestras presentaciones con estos agradecimientos a UPEX, al Plan de Fomento, a Rodrigo, el técnico que nos acompaña y que vela para que funcionen perfectamente estas videoconferencias. Y siempre comentamos que la Editora Regional de Extremadura es una editorial pública, una editorial que depende de la Junta de Extremadura, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, y que el año que viene cumplirá también, igual que el estatuto, 40 años de vida, en el 2024. 40 años de vida, 1.500 títulos en su catálogo, y precisamente de esta novela sí me gustaría destacar otro rasgo de la editora. La inmensa mayoría de los textos de literatura que publica la editora regional llegan a la editora, es decir, se reciben como en cualquier editorial privada y tras un comité de lectura, como lo mismo que también cualquier editorial privada, se valora la publicación. Bien, cuando llegó La Laguna de la Feria, de un autor que no conocíamos con razón, pues que no había publicado ninguna novela, que era Óscar Jiménez Moriano, la verdad es que la sensación que tuvimos todos los que leímos la novela es de decir, vamos a decirlo, y lo voy a decir de una manera muy coloquial, vaya novelón. Es decir, vaya texto trabajado, interesante, cuántas lecturas hay aquí detrás, qué trabazón tiene. Es decir, esta es una novela. Y bueno, pues contactamos con el autor para decirle que la verdad es que nos había gustado muchísimo La Laguna de la Feria, y nos encontramos con un autor joven, Óscar Jiménez Moriano, que además tiene una trayectoria que desde mi punto de vista es muy interesante, puesto que eh, como licenciado en Derecho, como abogado, ha dedicado toda su vida al derecho, bien como asesor jurídico, bien como abogado, como letrado de entidades locales, y en la actualidad como magistrado en Talavera de la Reina, y que además tenía un extenso currículo de publicaciones muy técnicas. La verdad es que cuando preparábamos la solapa y leíamos algunos títulos, nos parecía claro que estaba tan en contradicción con los principios de la literatura, donde la sugerencia es siempre un elemento importante, y la ironía o la anfibología. Claro, textos como la contratación bancaria de pymes y autónomos, el control de las condiciones generales o el ejercicio de la actividad de responsabilidad patrimonial por daños producidos durante la pandemia del coronavirus nos parecían muy, muy, muy técnicos, frente a un texto que desde luego evidenciaba que detrás tenía un trabajo tremendo, un trabajo importante de recreación de un lugar, Villaflor, de recreación de un universo temporal también, que tiene que ver con nuestro primer tercio del siglo XX, o la primera mitad del siglo XX, de alguna manera, con una serie de personajes verdaderamente inolvidables y que acompañan al lector a lo largo de toda la novela. De manera que hay textos que cuando el lector los cata por primera vez, bueno, pues bien, lee y continúa al día siguiente, etcétera. Y hay otros textos, creo que La Laguna de la Feria pertenece a esa categoría, en los que el lector queda cautivado. Es decir, el lector no quiere dejar de leer, o al menos no tan pronto. Y esa condición de novela, de novela apasionante, creo que de algún modo emparenta este texto con otros textos de la tradición. Claro, uno trata siempre de buscar, de contextualizar las cosas. Y en nuestro caso encontramos un motivo y un vínculo literario que nos parecía que podía ser un poco, y ahora se lo preguntaremos al autor, un hilo del que tirar. Y es que el correo electrónico de Óscar Jiménez Moriano hace referencia a Lampedusa.
entonces nos imaginábamos al príncipe de Lampedusa, es decir, a sus lecturas, y no solamente a sus lecturas, sino posiblemente también a sus referencias cinematográficas, a Visconti, que además no eran muy alejadas, puesto que el colofón del libro ya es una referencia cinematográfica también. Es decir, ha elegido Óscar Jiménez referirse al centenario de Juan Antonio Bardem. De manera que entendíamos que hay una tradición literaria, una tradición narrativa, de una narrativa que bebe, por un lado, de ese realismo elegante del siglo XX, más también creo que de buena parte o de algunos de los autores que a partir de los años 60 y 70 se vincularon a eso que llamamos en algún momento el boom latinoamericano, sobre todo en cuanto a la pasión por narrar, que creo que es algo que está muy presente en este libro, que otorgan una coherencia y una unidad a esta novela muy destacada. Tanto es así que bueno, la colección Geografías, que trata de cartografiar la literatura contemporánea en Extremadura, de trazar el mapa o el plano, dependiendo del libro, en este caso tiene un mapa, y es un mapa de una bahía o de una laguna llena de pequeños muelles donde puede pues, recalar un barco, que nos parecía que nunca intentamos que no tengan que ver, pero sí que hay algún pequeño guiño. En este caso había muchos personajes que podían recalar en estos muelles y que de esta manera, bueno, pues transmitíamos una imagen de una novela clásica en el sentido más de pasión lectora, y al mismo tiempo creo que muy interesante y muy novedosa en el panorama de la literatura que se publica en Extremadura, de los autores que publican en Extremadura. De manera que no es que tenga una condición excéntrica Óscar Jiménez como narrador, pero sí que es verdad que ha elegido una vía, ella nos comentará esa vía de dónde viene y a dónde va, si es que está continuando que esperemos que sí, que Óscar Jiménez, que ha empezado con esta su primera novela, diga que esta es su primera novela y no su novela o su única novela. Entonces, bueno, pues creo que es un texto que va a gustar mucho a los lectores, que ahora que bueno, pues se va acercando poco a poco el verano, que es esa época en la que el que más y el que menos busca libros de narrativa, relatos extensos con los que realmente disfrutar, esta Laguna de la Feria va a ser uno de esos títulos que sin duda le van a gustar mucho. Pero en todo caso, quien tiene que hablar de su obra, de su trayectoria, de su concepción de la literatura y de la novela es, por supuesto, el autor, Óscar Jiménez, al que le damos ya la bienvenida. Óscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis. Encantado de estar con vosotros. Pues y nosotros de estar contigo y de que, bueno, pues esta charla, aparte de quienes nos estén acompañando ahora, pues vaya a continuar en el repositorio que AUPEX y la Escuela de Letras tienen en YouTube, bueno, pues para todos aquellos que quieran conocerte como autor. Porque es verdad, Óscar, que tú has publicado mucho, pero no literatura precisamente, ¿verdad? Sí, antes de entrar en detalle, Luis, permíteme que transmita mi agradecimiento, en primer lugar, por supuesto, a la UPEX, ¿no? A la Escuela de Letras, pues, evidentemente también a la editora regional de Extremadura y en particular a ti, Luis, por todo tu esfuerzo, tu apoyo y tu generosidad. Y además dar la bienvenida a todas las personas que se han animado a participar en esta presentación, aunque sea en este formato virtual que ciertamente cada vez nos es menos extraño, puesto que cada vez se produce con más normalidad. Luego también en el capítulo de las dedicatorias personales no puedo por menos hacer una mención a mi esposa Marlene, a la que ya en el libro le digo que es mi amada y fiel lectora, así como también a Rodrigo, al que le digo que es el esqueje brotado y mejor yo. Ellos, indudablemente, son mi principal sostén y deseo que aquí tengan mi reconocimiento. Y ya en estas primeras palabras me voy a permitir, aunque este libro pertenece al género de la narrativa, me voy a permitir comenzar recitando una poesía. Se trata del poema que sirve de pórtico al libro y que es una elegía que compuse con motivo del fallecimiento de mi madre, acaecido en el año 2019. Es muy breve y tardo muy poquito en recitarlo. Descanses y en la sonolencia del letargo te seduzca el sueño. Respires y en cada latido exhales un soplo precursor. Abras los ojos y descubras la grata dimensión ignota. Vuelas pronto para contar lo que nadie hasta ti ha podido. Bueno, dicho esto, Luis, ya cuando quieras comenzamos y entramos en materia. Perfectamente, muy bien, porque además has leído efectivamente
el prólogo de alguna manera a este relato extenso, y que luego te preguntaremos además pues, a ese posible vínculo biográfico. Bueno, yo quería que en primer lugar preguntarte un poco qué te ha llevado a escribir La Laguna de la Feria, o qué nos cuentas tú como autor de La Laguna de la Feria, teniendo en cuenta la complejidad que tiene contar un poco una novela. Bueno, pues yo creo que lo que me ha llevado a mí a escribir esta novela ha sido pues, el impulso de dar salida a mi vocación de escritor. Una vocación que es cierto que se había fraguado a lo largo de años, de numerosas lecturas, pero que en un momento determinado pues, se emancipa de mi condición de lector para tomar un rumbo independiente, necesitada de un hábito propio de expansión. He de decirlo que siempre he sido una persona bastante inconformista. Un logro para mí no es un motivo de autocomplacencia. Un logro para mí es el primer peldaño para nuevas y más ambiciosas conquistas. A los 20 y muchos años, la lectura me producía, y de hecho me sigue produciendo al día de hoy, un gozo inefable, pero también dejaba en mí un pozo de insatisfacción, la impresión de que todo aquello que yo leía generaba en mí la necesidad, a veces imperiosa, debo decirlo, de expresar mis propios sentimientos. A ver, yo no soy un escritor que no lea las obras de otros, como por ejemplo le sucedía a Felipe Trigo, porque creo que la mejor escuela es la lectura complementada con el aprendizaje de unas técnicas narrativas adecuadas, como es las que se imparten aquí en la Escuela de Letras. Pero también creo, con Juan Manuel de Prada, que cuando un escritor se encuentra inmerso en pleno proceso creativo, debe procurar distanciarse de otras lecturas, so pena de acabar contagiado de los autores a los que lee. En este sentido, La Laguna de la Feria responde a la necesidad de canalizar una vena creativa que cuando la empecé era de carácter criminal y cuando la acabé había emprendido un camino de la madurez. No en vano, entre la página 1 y la 479 hay un viaje de 5 años de experiencia vital. Si a ello se le añade que La Laguna de la Feria tiene una fase de escritura y otra de reescritura, entre las cuales media un lapso de varios años, se comprenderá que en ella he volcado todo el saber literario que yo había acumulado a lo largo de varios lustros. Fenomenal. Pues de ese saber literario tenemos muchas cosas que comentar y plasmadas en la novela. Y uno de ellos que creo que a muchos lectores nos llama la atención, Óscar, es quizá, en primer lugar, el espacio en el que transcurre. Villaflor no es una localidad solamente, sino que es de alguna manera un universo, un lugar que no sé si tiene muchos elementos reales o puramente imaginativos, pero sí que es verdad que alrededor de... esta es una novela del lugar también, ¿verdad? Donde tiene una importancia radical. Estoy de acuerdo contigo. Villaflor es un territorio ficticio que, sin embargo, está construido con los materiales de dos pueblos reales. ¿Cuáles son estos pueblos? Son, por una parte, Belvis de Monroy y, por otra parte, Casares de Palomero, ambos situados en la provincia de Cáceres. Mira, en Belvis de Monroy se desarrolló mi infancia y de Belvis me siento por mucho que escatime mis visitas. Belvis es un pueblo especialmente bello y grandes acontecimientos jalonan su devenir histórico. Posee un castillo medieval en el que se combinan varios órdenes arquitectónicos y un convento en el que se formaron espiritualmente los 12 monjes que se encargaron de evangelizar el Nuevo Mundo cuando este fue descubierto en el año 1492. No puede perderse de vista que nuestros reyes católicos no solamente eran católicos de nombre, también por lo profundo de sus convicciones religiosas. Y esto hizo que no escatimaran ningún esfuerzo en cristianizar los territorios de ultramar. Este trasfondo histórico es cierto que está presente en la novela. De hecho, hay un personaje que se llama Ramiro Peláez, que se encarga de rescatar del ostracismo el capítulo al que acabo de referirme para darle luz. En cuanto a Casares de Palomero, pues, fue el pueblo de mis abuelos y a él acudía yo durante mi infancia a pasar parte de las vacaciones estivales. Y la necesidad de recrearlo surge porque uno de sus personajes principales, que es Carmen Bejarano, está inspirado en una prima de mi abuela que vivió en este municipio de Las Urdes. Y todavía recuerdo la tarde en que mi abuela, Mariana, me contó la historia de su prima Carmen, que era una mujer ciertamente muy bella y que estaba prometida con el maestro del pueblo, pero cuya vida dio un vuelco copernicano al enamorarse perdidamente de un joyero ambulante de Plasencia con quien se fugó dejándolo todo atrás. En este sentido, Belvis de Monroy y Casares de Palomero son una parte de Villaflor, pero como bien decías al principio, Luis, Villaflor es también un territorio ficticio, donde hay grandes bosques por donde los lugareños pasean para deshogar sus cuitas, o hay animales que hablan con humanos
o también hay manantiales por donde las bogas caen en cantidades industriales como el maná bíblico. Por otra parte, también en determinados pasajes, las fronteras geográficas de Villaflor se expanden, se ensanchan, y encontramos a un personaje que viaja hasta Lisboa para recoger una escultura, a otro que huye de Villaflor para acabar refugiándose en San Martín de Trevejo. Asimismo, al lado de Villaflor confluye una localidad también innominada a la que he llamado La Ciudad, y que es el lugar donde los villafloreños acuden o bien a cumplimentar sus trámites administrativos o bien a disfrutar de sus escasos momentos de solaz. Pero también debo decirlo, y tú has apuntado a ello al principio, Luis, Villaflor no solamente es un emplazamiento geográfico, real o ficticio, es para mí un personaje más de la novela, puesto que las peripecias de sus habitantes acaban insuflando existencia propia a este pueblo. Es verdad que hay novelas que son reconocibles por el entorno en el que se desarrollan, entornos que trascienden el mero emplazamiento geográfico. ¿Qué sería de 100 años de soledad sin Macondo o de Pedro Páramo sin Comalá? En este sentido, y como digo, Villaflor no solamente es un emplazamiento o un lugar, es también un ingrediente esencial de la Laguna de la Feria. Perdón, estoy parado. Estoy completamente de acuerdo que Villaflor es, de alguna manera, un personaje central del libro. Es más, es un universo que creo que da tanto juego que permitiría el hecho de que de repente apareciesen más vecinos, más historias, más memoria de Villaflor. Con todo y con eso, Óscar, el espacio es muy importante en la novela, pero tú has elegido un periodo muy convulso del siglo XX para desarrollar la trama. Hay como si hubiese una cierta contradicción de un lugar de alguna manera plácido y sin embargo un momento difícil. No, porque, a ver, los sucesos que acontecen en la Laguna de la Feria, sinceramente, no son nada plácidos. He elegido un periodo de la historia de España convulso, pero también es un periodo que reviste para mí mucho encanto. Estoy hablando de la Segunda República, es un periodo histórico situado entre el año 1931 y 1936. Hay que tener en cuenta, Luis, que España, durante las dos primeras décadas y en un abandono escandaloso. Estábamos a la cola de Europa, ¿no? La restauración monárquica promovida por Cánovas no había servido para otra cosa más que para afianzar los privilegios atávicos de los que gozaban el clero, los terratenientes, la banca y los industriales catalanes y vascos. A continuación vino la dictadura de Primo de Rivera, que, aun siendo un periodo de relativa paz social y prosperidad económica, podría decirse que asestó el golpe definitivo a los derechos y libertades de los españoles. Por eso la República insufló un soplo de aire limpio en este ambiente enrarecido. Los políticos republicanos incluían en sus programas pues, cosas tan impensables como eran, para esa época, la eliminación de las desigualdades sociales, la extensión de la educación a todos los niños y a todas las niñas, el acceso del campesinado a la propiedad del campo, o también pretendían dar solución a un problema que pervivía por ahí a lo largo del tiempo, pero que nadie se atrevía a meterle mano, como es el problema regional, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues que los poderes oligárquicos vieron peligrar sus privilegios, y esto, unido a la tendencia golpista de un ejército que estaba sobrecargado de mandos, condujo a España a la guerra civil. Por supuesto que los gobernantes republicanos cometieron errores, y algunos de ellos incluso errores de bulto. Pero de alguno se puede justificar un golpe militar por los tropiezos de las autoridades gubernamentales legítimamente elegidas. Coincido contigo en que este periodo, la Segunda República, era el marco histórico idóneo para la Laguna de la Feria. Sin este contexto histórico no se podrían entender las rivalidades, a veces trágicas y a veces cómicas, entre Remigio Mansilla, que es el alcalde de Villaflor, y Pablo Celades, que es el líder o la cabeza del partido opositor. En este libro también aparecen numerosas referencias a autoridades religiosas, como es el cardenal Segura, y también a autoridades políticas como Rux, Alcalá Zamora, etc. Referencias que no son ni mucho menos gratuitas, sino que están al servicio de la trama. Por otra parte, el anticlericalismo de la Segunda República es abanderado por Remigio Mansilla, así como por Pablo Celades, la defensa de los valores tradicionales de España. No se piense, sin embargo, que la situación política española actual es tan distinta y tan distante de la que había en la Segunda República. Por desgracia, el enfrentamiento entre la clase política persiste hogaño con la misma virulencia que antaño. Oye, Óscar, ¿por qué no leemos un fragmento que tú elijas Sí. para
para que quienes nos acompañan puedan hacerse una idea de tu prosa? Pues yo creo, Luis, que podría elegir incluso el comienzo de la novela, porque me parece que el comienzo Sí. pues, es una de las partes que más trabajé y que la he repasado infinidad de veces y, por tanto, voy a leer los primeros párrafos de la novela. Había llovido en Villaflor de todas las formas imaginables, a cántaros, suavemente, en cortina agitada por un sobreviento impetuoso, unas veces deslizándose con sigilo, irrumpiendo otras como un intruso en la madrugada. La borrasca impedía discernir si era noche la grisura que orinaba las calles o día el relumbre que proyectaba figuras tenebrosas en las fachadas. Cuando al fin escampó, las edificaciones 4 veces seculares surgieron recubiertas de una lustrina como la que embellecía el altar mayor de la iglesia. Los campos exhalaban una fragancia universo en el 7º día de la creación, y las azucenas que engalanaban los balcones despedían una esencia penetrante y silvestre, en vez de la dulzona que reunía en torno a sus estambres a una legión de coleópteros atraídos por el misterio de la polinización. La lluvia dio paso entonces a la niebla, que urdió su trama envolvente sobre los tejados situados en la zona alta. Majestuoso y radiante en días diáfanos, el castillo amaneció aureolado por una luminiscencia bajo la cual recuperaba su apariencia atávica, amenazadora, de centinela que disuadía al ejército invasor con solo su alzado. Los chaflanes, oscurecidos por la cerrazón, daban pie a accidentes fortuitos, protagonizados de forma dominante, pero no única, por la chiquillería, que, pese a no divisar desde los manillares de sus bicicletas un palmo más allá de sus narices, tomaba las curvas con un arrojo suicida, usando por freno la suela raída de sus alpargatas. La plaza iba recuperando gradualmente el pulso de su quehacer diario, y por sus suelos de lancha deambulaban amas de casa con rodetes anudados a la cabeza, infantes legañosos camino de clase, campesinos que bostezaban con aparatosidad mientras empujaban la puerta de la cantina, canes sacudiéndose el agua acumulada en la sucia pelambre. En el rollo, el grupo de ancianos que formaba el senado local se entretenía con los únicos esparcimientos de tales sexenarios conocidos, escudriñar en la climatología y diseccionar la vida y obra de cuantos semejantes atravesaban el ángulo de sus ojos ladinos. Cuando alzaban sus cabras al horizonte, vaticinando con un periodo tan unánime como frecuente nuevas y devastadoras precipitaciones, el sol incendió el cielo, rasgó la columna de niebla y devolvió al mundo los colores que proclamaban su buena salud. Este es el comienzo de Villaflor. Fantástico, creo que además el comienzo y la localización no del lugar solo, sino de la atmósfera en la que transcurre la novela, ¿verdad? Sí, sí. Quería preguntarte, Óscar, ¿tú crees que es verdad que tú eres el padre de la criatura y que has trabajado mucho? Entonces, es posible que sí hayas pensado alguna vez, si tú tuvieses que definir esta novela, ¿tú crees que esta es una novela de personajes o una novela de trama? ¿Pesa más el carácter de esos personajes o pesa más aquello que ocurre? Yo creo, Luis, que La Laguna de Azur es una novela sobre todo de sucesos y acontecimientos. No es una novela donde se penetre en la psique, no es una novela de estudio psicológico de los personajes. Además, también el hecho de que sea una novela coral, digamos que multiplica la trama, porque es como un río que acoge los varios afluentes que en su discurrir se le van adosando. Además, la novela posee varios hilos conductores o leitmotiv que aglutinan la dispersión a que conduce la proliferación de sujetos que por ella pululan. Estos elementos aglutinadores son, a mi modo de ver, pues mira, la moción de censura que Pablo Celades plantea presentar contra Romín Mansilla, o bien la abolición de la procesión de la Virgen del Cerezo en Flor, el traslado del Brigada de la Guardia Civil a la capital, las habilidades y poderes de Carmen Bejarano, y en último término, pues los encuentros y desencuentros entre Severiana Almagro y Lorenzo Buenaventura, en una historia de amor que se ve jalonada por grandes intervalos de separación. Por eso sí, yo creo que es una novela más de personajes y de acontecimientos que de pensamiento, de penetración en la psicología de los personajes e incluso de diálogos, porque sinceramente diálogos no hay muchos. No, es cierto que es una novela donde el narrador tiene una presencia muy potente y apenas hay diálogos, eso es cierto. Y tú has dicho una cosa que merece la pena detallarlo un poco, es que es una novela coral, efectivamente, hay muchos personajes,
has anticipado al hablar de Villaflor de alguna historia familiar o alguna memoria de alguna biografía. ¿Tú te has enamorado de algún personaje de esta novela A cuando lo ver, has ido tratando? para mí, sin duda, el personaje, hablando en términos objetivos, el personaje más fascinante, por decirlo de algún modo, es, con mucha diferencia, Carmen Bejarano. Claro. Es una mujer bella, poliédrica, antojadiza, contradictoria, incluso besánica. Y es una mujer cuyos poderes extraordinarios, y solamente lo insinúo, sin profundizar mucho en ellos, acaban por convertirse en una rémora en su desenvolvimiento vital. Ya digo, Carmen Bejarano es sin duda el personaje que más destaca y es el que más espacio tiene porque así lo he querido yo. Sin embargo, el personaje al que más estima profeso en un plano personal es Manuel Aparicio, que es el médico de Villaflor. Es un ser solitario, un ser retraído y a veces con un genio volcánico. Y Manuel Aparicio está construido con la piel de mi abuelo y los huesos de mi padre, que desempeñaron como médicos de Villaflor durante un lapso de tiempo de casi 50 años. Es quizá el personaje con el que menos he tenido que fabular, al que menos me he tenido que inventarme, porque muchos de los sucedidos que cuento de ellos pertenecen a retazos biográficos, bien de mi abuelo o bien de mi padre. Por ejemplo, mi abuelo iba a pasar a caballo la ruta comprendida entre Belvis de Monroy y un pueblo cercano que se llama Valdeúcar, distantes entre sí 12 kilómetros. Había veces que él se quedaba dormido allá en el Alto de Arupa, de suerte que el caballo era el que, por sus propios medios, hacía el trayecto. Una noche en que el cielo estaba especialmente encapotado, mi abuelo se despertó en una bifurcación y giró las riendas del caballo a la derecha, mientras que el caballo se empeñaba en girar o en coger el camino de la izquierda. Tanto zudo era el caballo que mi abuelo tuvo que desistir y hacerle caso. Afortunadamente para él, ya que si hubiese seguido el camino que él quería, habría acabado precipitándose por un desfiladero. En cuanto a mi padre, pues suyas son las curaciones por imposiciones de manos que aparecen en la novela y que además no sé si esconden un trasfondo real o él cuando me lo cuenta se estaba burlando un poco de mí, ¿no? Y asimismo de mi padre es el rosario de personajes extravagantes que circulan por la presión Alcobendas y que pertenece a un capítulo de su biografía que es su estancia en su época de estudiante en el Madrid de los años 50. La verdad es que todo lo que cuentas, estoy seguro que nos acompañan les entrarán ganas de leerlo. Fíjate, yo te iba a preguntar por qué parte hay o cuánto hay de biografía del autor, y tú nos estás hablando de una memoria familiar muy potente en la novela. ¿Cuánto hay de cada cosa? Bueno, esta novela no es una novela biográfica, ni siquiera autobiográfica. En ella, como en todas las novelas, hay retazos de mis experiencias vitales, pero no de mi propia vida. De mi propia vida no hay prácticamente nada. Es verdad que a través de la novela circulan muchos personajes por mí conocidos. Por otra parte, sí es verdad que hay muchos acontecimientos que son verídicos, pero de los cuales yo no he sido protagonista directo, sino que simplemente los he presenciado o bien me los han contado o sus protagonistas o testigos de los mismos. Al hilo de este asunto que comentas, Luis, y parafraseando a García Márquez, hay que decir que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y es verdad que la vida que se le representa al escritor cuando está delante de un folio en blanco no es realmente la que ha vivido, es la que recuerda, con la particularidad de que lo que recuerda no siempre coincida con lo que narra. Pues cuando narra, está fabulando, para lo cual a veces tiene que mentir, a veces exagera o hay veces que también deforma. En la Laguna de la Feria hay muchas historias que me contaron y que no sé sinceramente si aparecen reflejadas con la exactitud con que me las contaron o si yo las he aderezado con retazos procedentes de mi imaginación. Sé en todo caso que hay un hecho básico, que es el que me contaron, pero ese hecho ha crecido en mi memoria y mi imaginación lo ha enriquecido con matices y a veces con imposturas. Ajá. Oye, has dicho una cosa con la que no estoy muy de acuerdo. Has dicho que no hay nada de tu biografía, de tu vida. Yo creo que sí, que hay una parte que es un poco indirecta, que es tu biografía de lector. Antes, cuando hacemos la prueba de videoconferencia, estamos comentando que justo uno de los títulos que están de frente tras Oscar es Crimen y Castigo, de Dostoyevsky,
y hemos hablado en más de una ocasión de tus lecturas, no solo narrativa, también de otros géneros, pero sí de apasionado lector de novela. Y por eso quería preguntarte en qué tradición literaria te incardinas tú cuando quieras, cuando pienses en tu novela, con qué genealogía la imaginas. Yo creo que tú lo has, en la presentación tú lo has esbozado muy bien, ¿no? Cuando has hablado de mi condición de narrador. Y es verdad que yo me considero ante todo un narrador, en el sentido de que me gusta contar historias, algo que yo creo que me acerca a la figura del cuentista. Cualquier persona que se lea La Laguna de la Feria se va a dar cuenta de que en ella hay una concatenación de historias, de cuentos e historietas. Se suceden entre sí sin solución de continuidad, aunque yo creo que lo hacen con trabazón y sin que ello llegue a hastiar al lector, ¿no? Para ello he utilizado una técnica con la que he procurado rebajar al lector de la tensión narrativa, cual es intercalar entre una narración y otra un diálogo. Ahora bien, no se trata de diálogos largos, sino de frases sentenciosas, ingeniosas y a veces asertivas. Este modo, este tipo de narrar es propio, tú también lo has dicho antes, de la novela mágica hispanoamericana y sobre todo de García Márquez. También en España hay grandes contadores de historias, como por ejemplo Antonio Muñoz Molina, Luis Landero, Juan Benet o Javier Marías. Pero sin duda los grandes contadores de historias son los novelistas rusos del siglo XIX, entre los cuales aparece ese libro que tú, el autor de ese libro que tú mencionabas anteriormente. Otra escuela de grandes narradores es la novela gótico sureña, en la que se enmarcan pues, William Faulkner, Harper Lee, Cormac McCartney o Carson McCullers, ¿no? Italia también ha dado grandísimos narradores, Lampedusa, al que también hacías mención anteriormente, Dino Bussati, Luigi Pirandello, Italo Svevo e Italo Calvino. Yo creo que me enmarco en esa tradición de contadores de cuentos, contadores de historias que prescinden de los diálogos y que van directamente a empalmar una historia detrás de otra, utilizando esos trucos que hay de la narración, como por ejemplo es el intercalar diálogos entre una historia y otra para que el lector no se aburra o incluso no se canse tanto de leer, ¿no? Efectivamente. Oye, has citado el gótico sureño. Y efectivamente tiene un componente de vínculo con el lugar que a veces parece casi una condena, donde parece que los personajes no pueden pueden salir perfectamente, pero que están como atados de algún modo, y eso ocurre en ocasiones en de alguna feria. Es verdad que, ese- que ese- que esa tradición, que es una tradición muy del siglo XX, pero que sin embargo en España, por ejemplo, venimos reivindicando muy tarde. Ahora sí que es muy frecuente leer sobre el gótico americano y sin embargo, pues sí, tiene 60 años, 70. Pues en la solapa de la Laguna de la Feria se lee lo último que dice es: La Laguna de la Feria es su primera novela publicada. Esta novela tiene detrás mucho trabajo. No lo he comentado antes, es una novela que roza las 500 páginas, 480. Es una novela extensa, es una novela muy pensada, es una novela en la que hay detrás muchas lecturas, mucha escritura y mucha reescritura, imagino. ¿Cuál ha sido ese Sí. proceso, Óscar? Bueno, he oído decir muchas veces que hay libros que cambian la vida de uno. Y es cierto que en mi caso se podría decir que ha habido muchos de estos libros. El primero de ellos, sin duda, para mí fue Cien años de soledad de García Márquez, que siendo una obra maestra no ha dejado tanta impronta en mí como lo ha hecho un opúsculo de este autor que es Del amor y otros demonios. Posiblemente Del amor y otros demonios sea la novela que más veces he releído, junto con otro opúsculo o novelita como es La muerte de Iván Illich de Tolstoy. También hay otros escritores que han influido de forma decisiva en mi formación literaria. Por ejemplo, Flaubert con Madame Bovary, la ya citada Carson McCullers con Carson McCullers con la balada del café triste, y en general todas las novelas cortas de Chekhov con predominio, por encima de todas, de la sala número 6. Ah, No podría omitir en este capítulo de las influencias a los autores italianos y concretamente ciertas obras de ellos. Bueno, tú has citado antes mi correo electrónico. Obviamente mi correo electrónico lleva incluido el nombre de Lampedusa en honor a la gran y única novela que fue en este caso El gato pardo, ¿no?
También me fascina la novela Senectud de Italo Svevo, El varón rampante de Italo Calvino y El desierto de los tártaros de Dino Buzzati. Pero también en el panorama de las letras españolas, hay autores que han influido de forma decisiva en mí. Nubosidad variable, de Carmen Martín Gaite, Caballeros de Fortuna, de Luis Landero, Corazón tan blanco, de Javier Marías. Todas estas han sido obras que han tenido una influencia decisiva en mí. En cuanto al tiempo que me llevó la escritura de La Laguna de la Feria, antes dije que La Laguna de la Feria tiene una fase de escritura y otra de reescritura. Yo esta obra la escribí cuando tenía 27, 28, 29 años. Y es curioso porque esta la envié a la agencia literaria Carmen Marces, ¿no? Allí, al poco tiempo, me dijeron que la obra era buena, pero que se parecía mucho a García Márquez. Y yo, sinceramente, pensé que eso era algo bueno. Pues García Márquez, para mí, la verdad es que es un genio, ¿no? Sin embargo, y paradójicamente, este fue el motivo por el cual me rechazaron la obra. Bueno, yo, sinceramente, no lo comprendía. Claro que yo, puede ser que a lo mejor de forma indirecta o inconsciente, era, no sé si imitando o mi estilo se pareciera un poco al de García Márquez. Lo cierto es que esta experiencia me dejó una sensación de impotencia, de malestar. Y esto lo que hizo es que yo reescribiera de principio a fin La Laguna de la Feria para, digamos, que despojarla de sus influencias garcía-marquianas. Y este proceso de reescritura me llevó pues, un par de años añadidos a los 3 años en que tardé de escribirla. Entonces sí, la redacción, la escritura y reescritura ha sido accidentada y se ha prolongado pues, a un intervalo de tiempo de casi 5 años. Pues, fenomenal. Pues, aunque nos vamos acercando a los 40 minutos, hay algunas preguntas que te quiero hacer y que no podemos cerrar esta charla sin haberlas comentado. Entre otras cosas porque, como sabemos, estamos en el entorno de la Escuela de Letras, es decir, de un taller literario más complejo, mucho más estructurado, que llega a toda Extremadura e incluso más allá, puesto que es a distancia, en el que, pues, al margen de todos y todas quienes que nos estén escuchando, pues los participantes tienen especial interés en conocer, bueno, pues la técnica, la escritura. Has hablado mucho de tus lecturas, que además es muy de agradecer. Y quería hacerte una primera pregunta que te habrá hecho y a partir de ahora te la van a hacer mucho más, que es esa no contradicción, pero sí esa paradoja entre el lenguaje literario y el lenguaje del mundo jurídico en el que tú vives. Es verdad que si yo quisiese hacer una caricatura, y no es el caso ni mucho menos, diría que es el mundo de los gerundios, pero en el que sí que es cierto que la intención, la estructura, la sintaxis, incluso las fórmulas, son necesarias y precisas, y el mundo de la literatura es lo contrario, el mundo de la sugerencia, de la ambigüedad, del sarcasmo en algún momento, el mundo donde no tienes ninguna cortapisa más allá que la estética. ¿Cómo vives tú esa aparente contradicción? Quizá por esa razón hay muchos abogados o muchos juristas que tienen que recurrir a la escritura para huir de ese lenguaje del que estás hablando. Es verdad que, como tú comentaste al principio, cuando trazaste mi semblanza, yo he sido abogado durante prácticamente 30 años y actualmente soy magistrado. Bueno, además de eso, he escrito, como bien has dicho, 7 libros jurídicos y casi un centenar de artículos doctrinales y de trabajos de índole jurídico. Por eso, para mí, el uso correcto del lenguaje, y no solamente del lenguaje jurídico, sino el lenguaje en general, es una cuestión que me preocupa sobremanera. El lenguaje jurídico es un lenguaje técnico, en el que están arraigados fuertemente determinados elementos, como tú sugerías anteriormente, los arcaísmos, latinajos, el uso del gerundio. Es verdad que es una forma verbal que a mí, sinceramente, me horroriza si no se emplea bien, ¿no? Como de hecho sucede muchas veces, ¿no? Otro efecto de este tipo de lenguaje, al que no has hecho mención, pero que yo lo digo, es el empleo de frases excesivamente largas. Son oraciones subjuntivas en las que no es infrecuente que uno pierda el hilo de la madeja, ¿no? Yo mismo, sin embargo, caigo a veces preso de esos vicios, cosa que incluso a veces no puedo ni siquiera evitar, porque a la hora, por ejemplo, de dictar una sentencia, pues se usa mucho la jurisprudencia. Y si uno cita literalmente el texto de una sentencia, pues no puede modificar aquello que no le guste o que está mal redactado, porque por eso es una transcripción, ¿no? Con todo, debo decir que el lenguaje jurídico
y sobre todo las sentencias penales están necesitadas de una notable precisión y de una notable pulcritud. En este tipo de sentencias, en las penales, hay un apartado que se llama de los hechos probados. Pues aquí tiene que contarse qué es lo que ha hecho el acusado y se debe puntualizar con sencillez y precisión las horas, las fechas. Por ejemplo, si es una amenaza, se debe consignar que el acusado pretendía atemorizar a la víctima, ya que se trata de un elemento subjetivo de este delito, ¿no? Otra cuestión que también reviste gran importancia es que el sujeto de la acción debe ser el acusado, no la víctima, aunque naturalmente también la víctima debe aparecer en el relato de los hechos. Yo entiendo que el juez o un abogado, cuando confeccionan una sentencia o una demanda, deberían hacerse la siguiente pregunta. ¿A quién van dirigidos mis escritos? Para mí, estos escritos no van dirigidos o no van dirigidos solo a los profesionales del derecho, sino también a las partes que litigan, de suerte que deben compaginar una buena técnica jurídica con la sencillez que haga este texto comprensible a los justiciables. Creo que el juez cae a veces en el error de entender que sus sentencias van dirigidas a los abogados o a jueces superiores que van a ser los que conozcan de los recursos que se interpongan contra sus sentencias. Pero para mí, como ya digo, este planteamiento es equivocado. Una sentencia, por muy difícil que sea de explicar la materia sobre la que se trata, debe tratar por todos los medios de ser asequible e inteligible para el ciudadano, porque es la parte cuyo conflicto se dirime y, por ende, el destinatario final del fallo. Para mí, sinceramente, no habría mayor fracaso que el que una sentencia mía fuese leída por una de las partes a quienes se dirige y que ésta se quede inalvis, sin enterarse de nada o de gran parte de lo que en ella se pone. Es por eso que algunos de los textos legales que se están promulgando por el Poder Legislativo, que el lenguaje legal sea asequible al ciudadano. Sin ir más lejos, el Estatuto de la Víctima del año 2015 proclama el derecho de las víctimas a que se les informe de sus derechos en términos asequibles y en un lenguaje sencillo. Por eso, ya te digo, se tiende a que el lenguaje jurídico sea un lenguaje cada vez más sencillo. Porque qué interesante esto que has contado de la necesidad de precisión y de la necesidad de contar las cosas, lo que no deja de ser una reflexión del narrador. Es decir, el narrador tiene que contar lo que, según bueno, el tipo de narrador que sea, que ve o que entiende o que piensa. Muy, muy interesante, la verdad. Exactamente, Y el narrador en este caso, el juez o el jurista, no tiene que pensar solamente en sí mismo y tampoco tiene que pensar en el hábitat en el que se desenvuelve. Debe levantar un poco la cabeza y decir que los destinatarios finales de sus textos no son juristas, sino personas de la calle. Y por tanto, esos textos no deben ser incomprensibles, no deben estar recargados de esos arcaísmos y lo que... No. Quien los lea debe comprender lo que se dice porque se trata de sentencias que afectan a sus litigios, a sus problemas, a sus pleitos, a delitos en los cuales se ven inmersas estas personas. Y si dictamos una sentencia a alguien, qué menos que sepa por qué se la condena. oye, Óscar, ¿y tú cómo trabajas la literatura? Es decir, ¿cómo anotas, cómo escribes, cuál es tu cocina de la escritura? Bueno, a ver, hay escritores que son anotadores, que todo lo van anotando, que sus obras responden a una planificación absoluta de principio a fin, y hoy hay otra clase de escritores que son más improvisadores. Entonces, digamos que se podrían confrontar los anotadores y los improvisadores. Es decir, aquellos que se confían no a la inspiración, porque evidentemente en literatura la inspiración no existe, pero sí a un genio que acude cuando te sientas delante del ordenador a escribir sobre una materia determinada. Por supuesto que uno debe tener pensada la materia sobre la cual va a escribir, pero yo me dejo llevar más bien por la improvisación, por la propia vida y las sugerencias que te hacen los propios personajes, porque es cierto, los personajes muchas veces se definen a sí mismos e intentan salir del callejón en el que el escritor a veces intenta meterlo, ¿no? Acuérdate de la tragedia de un personaje, de Luigi Pirandello, ¿no? En que los personajes vienen a pedirle cuenta al escritor de por qué les ha situado en un contexto o en otro, ¿no? Por eso, ya digo, yo me considero más bien un escritor improvisador que no lo tiene todo perfectamente hilvanado y que da un margen de improvisación no ya al propio narrador, sino a los propios personajes. Perfectamente. Pues me gustaría que, como parte final, leyeses otro fragmento, si te parece bien. Bueno, encantado, Luis. Bueno, no voy a leer el final, ¿verdad? Porque No.
Eso se llama spoiler. Qué fea es esa palabra, Sí. ¿verdad? Pero bueno, nos estamos acostumbrando a oírla. Bueno, mira, voy a leer un párrafo que, hablando de retazos autobiográficos, esto está inspirado en una experiencia personal que yo tuve con mi hijo. Yo cuando mi hijo era pequeño, y hay personas que pensaban que soy un pedante, pero me gustaba enseñarle los nombres de los escritores, cuando tenía 7 o 8 años. Y yo le preguntaba, ¿quién escribió Nubosidad Variable? Y él me decía, Lagaite, Lagaite. Bueno, pues este fragmento está inspirado en eso. Es Pablo Celades, que está columpiando a su nieto, que es un personaje que está inspirado, tengo que decirlo, en mi hijo. Cuando atravesaban el Calvero de Soto, donde Pablo Celades columpiaba a su nieto, los fragmentos de una charla insólita los hundieron en el suelo como clavos. Caperucita, no. Pues si no me cuentas ese cuento, entonces quiero jugar, jugar, jugar. Está bien, pero hagamos antes un repaso de los escritores que tanta riqueza y bien han legado a la humanidad con la hondura de sus pensamientos. Pues a no tardar mucho, hijo, estarás en disposición de saber que las letras no solo arriman al conocimiento y en ocasiones a la erudición, sino que además enseñan a defenderse en este patio de monipodio que es la vida. Dicho esto, veamos. ¿Quién escribió La Regenta? El pequeño permanecía expectante y caviloso, con la mente en los nimbos a donde lo habían aupado en sincronía el columpio y los impulsos de sus propias meditaciones. Le chivaba Pablo Celades. ¡Clarín! Gritaba el niño, que aprovechaba aquel rapto eufórico para trincar una granada a la que cuando descendía ya había hincado sus colmillos lactescentes. Y el Lazarillo de Tormes, ¿eh? Ah, no, vino. Muy bien, excelente. Arreciemos un poco la dificultad. Y Platero y yo, los escuchas de atrás, boquiabiertos, no comprendían si estas pausas eran el método de concentrarse, el querubín en el interrogatorio, o guiños convenidos de antemano para que su pedagogo le chivara algún avance. Juan Ramón Jiménez, bravo. Y la Celestina, concéntrate bien. Recuerda que ayer leímos un párrafo a la claridad de la luna. Silencio. Pero, Pablito, ¿no recuerdas al bachiller Fernando de Rosas? Así continuaron un rato, y una vez que la diminuta lumbrera hubo terminado de desembuchar aquella retahíla de nombres ilustres, bajó del columpio y de un brinco certero, en el que se notaba la confianza que da la práctica, se encaramó a hombros del abuelo. Fantástico, creo que este texto tan amable, por otro lado, tan simpático y divertido, es la mejor manera de terminar esta conversación. Y bueno, se prolongará más adelante, puesto que la novela es muy reciente y que aún no has hecho las presentaciones presenciales que corresponden y donde nos volveremos a encontrar, Óscar. Sí, Y bueno, pues estamos muy, muy agradecidos por este rato de charla y por estas claves que nos has ofrecido de una novela como La Laguna de la Feria, en la colección Geografías de la Editorial Regional de Extremadura, que la semana que viene presentará otro título de esta colección. Presentará de Anabel Rodríguez El credo de los suicidas. Si esta es una novela extensa, El credo de los suicidas es una novela breve, muy diferente a esta, pero también muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues Óscar, muchísimas gracias. Seguimos con La Laguna de la Feria y estoy seguro que con otros textos de tu mano que serán tan atractivos como este. Muchísimas estoy muy gracias a agradecido, todos. Luis. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Pues gracias a UPEX, a Rodrigo, al Plan de Fomento. Y bueno, pues nos vemos a ver el próximo jueves. Gracias. Adiós.